tardes, nos encontramos acá en la Universidad Nacional Agraria La Molina para hacerle una entrevista al profesor Cristian Barrantes. Este trabajo es elaborado por nosotros en nombre del portafolio llamado el Proyecto de Exportaciones de Carne de Cuy en el Perú. Comencemos, por favor, con el cuestionario de preguntas que tengo que hacerle. Primera pregunta. ¿Usted considera la exportación de cuy como una gran oportunidad de crecimiento económico para nuestro país? Sí y no, en el sentido de que podría serlo si se establecen una serie de lineamientos de política que actualmente no se han venido trabajando y que han generado que la exportación de cuyes, que empezó a inicios del año 2000, se incremente hasta el año 2012 y de ahí empiece a decaer ligeramente. Okay. ¿Y ese decrecimiento de caída qué La caída de la exportación se debe a varios factores, ¿no? El primer problema ha sido que cuando se empezó a exportar la carne de cuy se empezó a plantear la compra de carcasas de más de 800 gramos. Eso significa animales muy grandes y el precio pagado al productor empezó, estoy hablando de fines de los años 90, principios del 2000, empezó pagándose 11 soles al productor, que es un monto bastante pequeño para el tipo de animal que se manejaba. Y luego ha habido todo un proceso de promoción de la carne de cuy que ha generado una demanda interna mucho mayor a la que se tenía antes. Entonces actualmente el cuy en el mercado se vende entre 20 y 24 soles y entonces lo que paga una empresa que vende a la exportación, el diferencial que paga es muy pequeño, ¿no? Y entonces la gente prefiere y pide animales grandes, entonces la gente prefiere continuar, los productores prefieren continuar con el mercado local. De acuerdo. Segunda pregunta. ¿Cómo se inició la exportación de cuy y con qué fines se llevó a cabo? Ya, la exportación de cuyes se inicia a partir del envío de algunas... A ver, la historia fue así. Había un productor en Ecuador, el señor Roberto Moncayo, que tiene quizás la granja de cuyes más grande del mundo, porque tiene más de 10.000 reproductoras, 30.000 animales. Y lo que él hacía es, en contacto con un intermediario, vendía sus animales de descarte a las colonias ecuatorianas que están asentadas fundamentalmente en Nueva York y Miami. Entonces ese movimiento de animales lo hacía regularmente. Se vendía, como eran animales de descarte, es decir, animales que ya habían pasado por su proceso productivo, que eran animales de 1,2 kg, de 1,3 kg de peso vivo, lo que generaba carcasas de 900 gramos, carcasas de 1 kilo, animales muy grandes. Lo que sucedió fue que la economía en Ecuador se dolariza, o sea, cambia la moneda y se pone al dólar como la moneda ecuatoriana, y eso genera que el precio local de la carne de cuy tenga un valor muy similar al precio de la carne que se vendía afuera o que él vendía afuera. Y esto sumado a los riesgos que tenía la exportación, porque en algunos momentos había sufrido la falta de pago de los intermediarios, motivó que este productor decidiera no vender más cuyes para la exportación, y entonces se genera una demanda y entonces los restaurantes de Estados Unidos, que son restaurantes específicamente para latinos, buscaron alternativas y encontraron que había algunas empresas peruanas que se dedicaban a proveer de productos peruanos a Estados Unidos: cebolla, limón, ají, huacatay, etc. Y entonces les pidieron a estas empresas que les pudieran proveer de cuy. Y entonces así empieza, ¿no?, el movimiento hacia tratar de comprar cuyes del Perú para vender a estos restaurantes, ¿no?
Tercera pregunta. ¿De qué manera beneficia la exportación de cuy en el Perú? Ya. En realidad, la exportación como está actualmente, o sea, con los datos del 2013, en realidad es una exportación todavía muy pequeña, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de entre 10 a 12 toneladas de carne al año. Entonces, si ustedes eso lo dividen entre 12 meses, considerando un envío mensual, estamos hablando de 1000 kilos, ¿no? 1000 kilos de carne por envío, ¿no? Ustedes se imaginarán porque 1000 kilos de carne por envío comparado con un container de exportación que tiene entre 20 a 40 toneladas, es un espacio muy pequeño, ¿no? Y 1000 kilos de carne lo puede proveer, o sea, 1000 cuyes lo pueden proveer 5 o 6 proveedores, no más. Entonces, considerando la cantidad de productores de cuyes que hay en el Perú y que solo unos cuantos proveedores, que no creo que sean más de 10, ¿no? Entonces el efecto sobre la economía de los productores pues es mínimo, no solo llega a unos cuantos, ¿no? Ya, muy de acuerdo con usted. Cuarta pregunta. ¿Por qué en los países como Estados Unidos y Japón se da mayor exportación de cuy? Ya. En realidad exportación de cuyes a Japón no es muy real, porque lo que ha habido es simplemente envíos de muestras, ¿ya? O sea, no hay una venta permanente a Japón. Al único país donde sí hay una venta, digamos, más regular es Estados Unidos. Fundamentalmente dos ciudades, como he mencionado, Nueva York y Miami. La venta de estos cuyes no va para los norteamericanos, sino va fundamentalmente para la colonia ecuatoriana. En un 95% los animales van para la colonia ecuatoriana y solo en un 5% para la cocina novoandina, ¿no? Que es un poco la que está promoviendo el Perú a través de todo el desarrollo de la gastronomía. Pero es solo el 5%, o sea, es todavía muy pequeño, ¿no? Es mínimo. Sí. Okay. La pregunta número 5. ¿Alguno de los países mencionados cuenta con una entidad máxima de salubridad para la exportación de cuy? ¿Cuáles son sus requisitos? Ya. De Japón no conozco. De Estados Unidos sabemos que es la FDA norteamericana la que establece los requisitos. En el caso del ingreso de carne de cuyes, hay que recordar que el cuy ingresa dentro de la partida de otras carnes, ¿no? Que tienen un control, digamos, menor, ¿no? Lo que se establece es el tipo de empaque, que sea empacado al vacío, que tenga una certificación de beneficio, ¿no? Y bueno, se le hacen algunas pruebas de no presencia de microorganismos patógenos, ¿no? Fundamentalmente, pero digamos que como el volumen, o sea, ustedes imagínense una aduana en los Estados Unidos, ¿no? Y el volumen ingresado es tan pequeño, muchas veces los controles no son tan exhaustivos, ¿no? Los controles son bastante simples, digamos. Menos rígidos. Pregunta número 6. Nuestro país presenta un déficit en la exportación de cuy. ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones aportaría usted? Ya. El problema, como les decía, es que nosotros como productores del Perú no podemos ofrecer un animal que tenga un rendimiento económico tan pequeño como el animal muy grande. Ustedes saben que un animal, mientras va creciendo, sus incrementos de peso, conforme avanza, al principio son grandes y después se van reduciendo. Entonces, el momento óptimo de beneficio de un cuy es cuando el animal tiene entre 800 a 900 gramos de peso vivo. Eso significa una carcasa entre 600 y 700 gramos. O sea, un cuy pequeño, un animal pequeño. Entonces, como nosotros nos hemos basado de la demanda de los ecuatorianos que buscan cuyes grandes, entonces este es un primer problema, ¿no? Nosotros deberíamos de promover todo el tema de la gastronomía novoandina, ¿no? De tal manera de poder insertar la carne de cuy tierno, ¿no? Un cuy
pequeño comparado con el que se vendía o el que se vende, pero que tiene una serie de ventajas, ¿no? O sea, un cuy tierno tiene mayor terneza de carne, tiene mejor calidad de acabado, tiene probablemente un sabor mucho mejor, etc. Todo eso es lo que debería un poco promoverse, ¿no? Y definitivamente buscar que los intermediarios no absorban todo el beneficio, porque el productor siempre va a tener la opción del mercado local. Entonces, si ve que su beneficio para exportar es un sol o 2 soles más que lo que gana el mercado local, y encima tiene que beneficiar en un camal adecuado, tiene que certificar, tiene que empacar, entonces definitivamente no se vuelve una posibilidad. Entonces hay dos temas: la promoción del cuy, digamos, tierno, ¿no? Y por otro lado, el precio adecuado que se debería pagar los productores. ¿Nos podría brindar la información en qué año se dio la mayor o menor exportación de cuy en nuestro país y por qué se suscitó esa exportación? Ya, en el año 2012 se dio la exportación más alta, ¿no? Que fue aproximadamente 14 toneladas en todo el año. Ese fue el punto más alto y venía en un crecimiento bastante sostenido. Desde el año 2000, que se empezó con las muestras que eran 300 kilos, 500 kilos, se empezó a subir. En el año 2011 me parece que eran 10 toneladas y en el año 2012 se llegó hasta 14 toneladas y la idea era de que continúe hacia arriba, ¿no? Pero en el año 2013 se ha visto de que ese crecimiento se ha reducido, ¿no? Como les digo, el crecimiento de la exportación se ha dado fundamentalmente porque existe una demanda, eso es real. O sea, la población de ecuatorianos, peruanos y bolivianos en Estados Unidos es bastante grande, ¿no? Y son personas que están muy habituadas al consumo de carne de cuy. El tema ha sido que no se ha manejado muy bien el tema precio, ¿no? Y los requisitos, ¿no? Sumarle requisitos al productor y encima no pagarle lo que deberían de haber pagado comparativamente con lo que pagaba el mercado local. O sea, también hay que recordar que hace 10 años atrás o 15 años atrás, en el año 2000, por un cuy se pagaba 8 soles, 9 soles, ¿no? Ahora se paga 22, 24 soles en el mercado local. Entonces el mercado externo ha debido seguir la misma idea, ¿no? Pero no ha sido así. O sea, ha ido subiendo porque no han logrado oferta, y entonces, pero la relación es muy, o sea, el diferencial que hay es muy pequeño. Pregunta número 8. ¿En nuestro país se está dando un adecuado cuidado de esta especie? ¿De qué manera? Ya, existen instituciones que vienen trabajando el tema de la mejora genética de los animales, de mejorar el sistema de manejo, ¿no? La Universidad Agraria, el INIA que tenemos al frente, el IVITA de la Universidad San Marcos que está en el Valle del Mantaro. Son instituciones que vienen trabajando mucho la parte de investigación para mejorar el sistema productivo. El principal problema que nosotros tenemos en la crianza de cuyes, ya específicamente en el manejo de los animales, es que, como pueden ver en las fosas, los animales se crían junto a sus excretas, es decir, no están en una jaula elevada. Y eso produce una serie de problemas, ¿no? Produce el problema de la salmonelosis, ¿no? Produce el problema de las colitis, e incluso produce el problema de los parásitos externos, ¿no? de las pulgas y los ácaros. Entonces, la propuesta es a trabajar la crianza de animales en jaula para mejorar el sistema sanitario, ¿no? Pregunta número 9. En esta actividad cuenta con un buen apoyo en algunas instituciones. ¿Cuáles y de qué manera? Ya, como había mencionado anteriormente, existen
instituciones como la Universidad Agraria, la Universidad San Marcos en el Valle del Mantaro, la Universidad del Centro también, y el INIA, que son, digamos, las entidades que más están aportando en todo el tema del sistema de crianza de cuy. Aparte están los gobiernos regionales y algunas regiones, como Cajamarca, como Ancash, ¿no? Y algunas municipalidades que están promoviendo la crianza. Pero se tiene que salir de la crianza, digamos, familiar, de la crianza con pocos indicadores económicos, a una crianza más empresarial, ¿no? Que ya se ha venido dando. O sea, ahora hay granjas de cuyes, antes era impensable eso. Hay granjas de cuyes con 5.000 reproductores, con 6.000 reproductores, que ya se manejan de forma empresarial, ¿no? Exactamente, ya es un negocio donde ya hay datos económicos, donde hay flujos de caja, etcétera, que muy poco se veía, ¿no? Entonces, ese es otro espacio que hay que trabajar, ¿no? Y es toda la parte, y ustedes como futuro profesional de esa área, es toda la parte, o sea, criar cuyes no es solo cuidarlos, ¿no? Sino lograr productividad, lograr eficiencia y comercializar, que es el otro aspecto, ¿no? Aquí hay mucha gente que viene muy contenta para criar cuyes, que compra animales todo, y ni tiene idea de dónde los van a vender, ¿no? Y después terminan en manos de los intermediarios, ¿no? Entonces, eso es un poco como las instituciones están soportando este tema. Claro. Como pregunta final, ¿cómo va la exportación de cuy en el presente año 2014? ¿Y cómo ve usted en el futuro cómo se vería la exportación de cuy en nuestro país? Ya, los datos exactos del 2014 no los tengo. Si de repente regresan el viernes, para el viernes se los tendría, pues justo estamos analizando los datos hasta agosto de 2014. Sin embargo, lo que hemos visto por las conversaciones y entrevistas que hemos realizado a las empresas exportadoras, que son 2 o 3, no son más, varios, o sea, al principio fueron 3, y fueron intercambiables, ¿no? Unas salieron, otras entraron, pero ahora hay fundamentalmente una que es la que está exportando, las otras han dejado de exportar cuyes, y eso nos indicaría que muy probablemente este año la exportación de cuyes no va a ser tan alta como la del 2012 y probablemente siga una tendencia un poco a decaer, ¿no? Nos han comentado que el problema es que hay varios problemas, ¿no? El primer problema es que no logran tener una oferta de cuyes por el tema precio que ya les he mencionado. El segundo problema es que la exportación está muy ligada a las fiestas, o sea, es bastante irregular. O sea, por ejemplo, en julio, ¿no? Que son fiestas patrias de Perú y que al parecer también Ecuador tiene una serie de fiestas, entonces ahí se incrementa. Ahora en noviembre, por el Día de Acción de Gracias, ¿no? También hay muchos migrantes peruanos y ecuatorianos que comen cuy, ¿no? Entonces son como momentos, ¿no? Entonces eso genera un problema, ¿no? Si yo tengo un proveedor de cuyes, el proveedor de cuyes lo que quiere es que todos los meses yo le compre, sino constancia, ¿no? No puede tener animales porque justo en noviembre necesito, ¿no? Y entonces ese es el otro problema, ¿no? Entonces los criadores de cuyes dicen, prefiero estar en un mercado local que me compra regularmente todo el año a estar tratando de vender a la exportación, que ni siquiera tiene un diferencial importante y que encima solo me va a comprar cuyes en julio, en noviembre y en fechas determinadas, exactamente. Bueno, muchas gracias por brindarnos su tiempo, la información brindada, que a nosotros nos va a servir de mucho, y también por atendernos. Es muy amable usted.